Gloria a Dios. Dios bendiga, saludos en el nombre del Señor. Este es el Ministerio de Provisiones Bíblicas. Quien es el director, nuestro hermano Tom Fry. Aquí desde Pensilvania les enviamos un saludo. Hoy es un día muy agradable, una temperatura muy agradable. Y les saludamos en el nombre del Señor. Y aquí estamos para traer unas palabras de reflexión, unas palabras para meditar en las cosas maravillosas de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas que pasaron, las cosas que sucedieron y que de alguna manera impactaron al mundo y han impactado nuestras vidas. Y es maravilloso, cuando podemos compartir alguna de estas cosas maravillosas de Dios y de su palabra. Quiero compartir en esta tarde este momento. Queremos hablar un poquito sobre un tema. Ya pasamos Semana Santa, pero queremos compartir un poquito sobre el tema, las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo: consumado es. Consumado es. Fueron palabras que impactaron de alguna manera a los oyentes que estaban en aquel entonces. Son palabras que llegaron al cielo como una señal de que la obra que Él había venido a hacer la había completado. Son palabras que definían que su trabajo estaba terminado. Y vamos a meditar un poquito sobre eso. Pero esas palabras, consumado es, son palabras que han venido resonando desde los tiempos que nuestro Señor Jesucristo las dijo. Cuando pensamos en esto, pensamos naturalmente en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pensamos en este evento, por ejemplo, no vemos que nuestro Señor Jesucristo haya dicho: ok, está bien, usted gana. Era una batalla, la batalla de los siglos, la batalla de las edades, la batalla desde que el hombre fue creado. Ha habido esa guerra, esa batalla, y ahí estaba desarrollándose en ese momento. Pero Jesús en ningún momento, ¿verdad?, dijo estas palabras. También podemos imaginar esas palabras cuando Jesús habló. Y también pensamos un poquito en los eventos que están pasando en ese día cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Por ejemplo, podemos pensar un momento en que el cielo está oscuro en ese entonces. Hay las otras dos víctimas que están al lado de Jesús, están lamentándose, quejándose. Las bocas de la gente que estaban blasfemando ahora en este momento como que están cerradas por lo que está pasando. Y tal vez había truenos también en ese momento mientras estaba sucediendo esto. Y tal vez algunas personas lloraban, había llanto, pero algunos tal vez guardaban silencio viendo esto que está sucediendo en este momento de la historia, este momento que cambió la vida de millones y que ha cambiado la vida de millones de personas. Fue un impacto muy grande, y todavía las personas que escuchan el mensaje de la cruz siguen siendo transformados, siguen siendo cambiados por el poder de Dios. Porque no hay ningún evento en la historia, no hay eventos en la historia que hayan impactado la vida de las personas como la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que este era el mensaje. Para esto vino Jesús, para transformar, para traer paz, esperanza, para enseñarle al mundo que hay esperanza, que hay salvación. Y creo que la gente que miraron a nuestro Señor Jesucristo caminando, hablando y haciendo lo que hacía,
Yo creo muchos quizás pensaron, este es el don de Dios caminando en la tierra. De igual manera muchos, ¿verdad? En ese día que fue crucificado, pues no pensaban así, o fueron influenciados para no pensar así. Pero ahí está nuestro Señor Jesucristo. Y mientras está pasando todo esto, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús exclama en un profundo dolor, suspira y hace como un último movimiento en su cuerpo, adolorido y atormentado por lo que ha pasado. Hace un esfuerzo y de sus labios resecos, partidos, lastimados, sangrando, hace un esfuerzo y dice estas palabras: consumado es. ¿Qué palabras? ¿Verdad? Consumado es. Y podemos nosotros pensar por un momento, ¿qué fue lo que fue consumado? Cuando Jesús usó estas palabras, ¿qué era lo que estaba tratando de decir también? Podemos pensar un poquito y podemos reflexionar. Primero, podemos ver la larga historia del plan de redención del hombre estaba siendo terminada. Es lo que nuestro Señor Jesucristo está tratando de decir y proclamar a los aires. Y este mensaje, igual decíamos al principio, resonó en el cielo. El mensaje de consumado es. Había terminado el plan de redención. Había pagado por el pecado de la humanidad. Otra de las cosas que pudiéramos pensar es también que era la tarea que el Señor le había encomendado, estaba siendo terminada. No fue muy fácil, fue muy difícil, tan difícil que los que hemos leído la Biblia o hemos escuchado mensajes, hemos oído o hemos leído que en el huerto del Getsemaní fue una batalla muy, muy intensa, tan intensa, donde nuestro Señor Jesucristo le pedía a su Padre que si había otra manera de arreglar esta situación de la humanidad, que fueran por ese lado, pero no hubo respuesta del cielo. Y era tan fuerte la batalla y la lucha que dice la palabra de Dios que un ángel del cielo vino para ayudar a nuestro Señor Jesucristo. Y esto a veces pues como que nos impacta nuestra mente pensar que la creación en algún momento viene a ayudar al Creador en este momento tan difícil que está pasando. Pero terminó la obra, terminó lo que le fue encomendado. La tarea de seleccionar y entrenar a embajadores también o apóstoles también había terminado. Él escogió a 12 apóstoles, les enseñó, les habló y pues haciendo esto, ¿verdad? Les comisionó, les dio la autoridad, les dio el poder para que fueran y predicaran el mensaje de redención, que predicaran estas palabras, que Jesús había consumado el plan de redención. Y gracias a Dios porque al principio naturalmente escogió a 12, pero 11 fueron los que perseveraron. Gradualmente otra vez se añadió uno más, el apóstol Pablo, y ya fueron 12 otra vez. Fueron los que proclamaron el evangelio en aquel entonces, en el área donde vivían. Y el tiempo pasaron los años y el evangelio ha llegado a usted, a mí y sigue llegando a mucha gente en el mundo entero, en los lugares más remotos. El evangelio ha llegado. Alguien oyó el mensaje de la salvación y han regresado a sus aldeas, han regresado a sus pueblos, han regresado a sus ciudades y han empezado a proclamar este mensaje de la salvación. Lo mismo que pasó cuando nuestro Señor Jesucristo murió.
miles de personas llegaron a Jerusalén y fueron espectadores de algo que jamás había pasado en Jerusalén, y fue la crucifixión de Cristo. Y ellos escuchar las palabras que Jesús hablaba, y algunos de ellos ser testigos de las palabras de Pilato, las palabras de todos estos líderes, impactaron la vida de ellos de una manera que muchos de ellos, creo que cuando regresaron a su casa, empezaron a contar esta historia, y esta historia comenzaba como una llama a encenderse y a encender los corazones de las personas, y comenzaron a proclamar las buenas nuevas de salvación. Y nuestro Señor Jesucristo les había dado la bendición, el Espíritu Santo estaba inspirando a los hombres, a las mujeres, para hablar de este plan, de este plan de redención que Dios había planeado. Otra cosa también es interesante, cuando Jesús dice consumado es, estamos pensando en el sacrificio. Está diciendo que el sacrificio ha sido consumado. Todos los sacrificios que hubieron en el Antiguo Testamento apuntaban hacia el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este era el mensaje, y Él era el Cordero que fue inmolado, el que fue crucificado para perdón de nuestros pecados y para nuestra redención. Y es lo que está hablando aquí cuando dice consumado es. Consumado es, está hablando de que la obra ha sido terminada, el sacrificio ha sido hecho, el sacrificio perfecto, porque la Biblia dice que los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento solo cubrían los pecados, pero ahora el sacrificio de Cristo quita los pecados y perdona los pecados y nuestros pecados. Y eso fue una gran bendición, una noticia que otra vez trajo esperanza, trajo luz. Personas que vivían con una carga sobre ellos encontraron paz y tranquilidad. Algunos que habían aceptado a Jesús y el mensaje del Evangelio morían ahora en paz, pensando que habían encontrado al Salvador. Y desde entonces millones de personas han encontrado esta gran bendición de lo que es la salvación de Cristo. Otra de las cosas también interesantes que podemos pensar cuando Jesús dice consumado es, está hablando también que el aguijón de la muerte había sido quitado, estaba concluido. Es algo maravilloso. La muerte es algo que ha causado mucha inquietud en el ser humano. Hay personas que se dedican la vida estudiando qué es la muerte, cómo es la muerte, y buscan el significado de la muerte, y hay personas que viven con el temor de la muerte. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando dice consumado es, está hablando de esta parte. Dice: el aguijón de la muerte ha sido quitado. El temor a la muerte ha sido quitado. Y por eso Él dijo, cuando estaba en la tierra anunciando el mensaje, Él dijo en algún momento: el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí no vivirá y no morirá. Este era el mensaje que Jesucristo traía, y muchas personas pues encontraban muy impactantes estas palabras, y como que no podían procesar esas palabras porque eran tan profundas. Pero este era el mensaje que traía nuestro Señor Jesucristo, y Él vino a vencer a la muerte para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna. Tú puedes, ahora que nos escuchas y estás escuchando y no tienes a Jesucristo en tu corazón, tú puedes tener esta vida eterna, tú puedes tener esta tranquilidad que Cristo da. Es solamente reconocer el sacrificio de Cristo y pedir perdón, cerrar tus ojos y hablar con Dios. Hablar con Dios es así, hablar. Puedes
decirle a Dios que reconoces que Él murió por ti y que tú quieres dar tu vida a Cristo, y Él te perdona, Él va a darte el perdón, porque para esto vino a morir en la cruz del Calvario. Pero no solo el perdón, va a quitarte el temor a la muerte, porque si Cristo está en tu vida, ya no vas a tener miedo a morir. Ya no vas a tener miedo a la oscuridad, no vas a tener miedo a estas cosas, porque Él es la luz, Él te da esa tranquilidad, Él te da esa seguridad, Él te hace sentir que Él está ahí a tu lado como Él lo prometió. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando Jesús dice consumado es, también podemos verlo de esta manera. Era un grito de victoria, era un grito que Jesús estaba haciendo, he vencido, y aunque físicamente cualquier persona diría ha sido derrotado porque murió, pero la Biblia dice que Él dio su vida, la volvió a tomar, y cuando resucitó, fue una cosa victoriosa lo que Cristo hizo. También podemos decir que era un grito de cumplimiento, como diciendo lo logré, lo hice. Y este es lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y de su mensaje, que el mensaje de la salvación nos ayuda, nos levanta, nos redime y hace que seamos vencedores en Cristo Jesús. Y otra cosa más, también era un grito de alivio para Él. Era como un grito cuando Él dijo consumado es. La Biblia dice en uno de los evangelios, en Marcos, dice la palabra de Dios, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Marcos 15:37. En Lucas capítulo 23, versículo 46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Y Mateo capítulo 27, versículo 50 dice, mas Jesús, hablando otra vez, clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Y el Evangelio de Juan, que es nuestro texto, en San Juan capítulo 19, versículo 30, dice la palabra de Dios, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Este es un cuadro admirable, porque en todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, en ningún momento se quejó de lo que estaba pasando con Él, sino clamaba o dijo palabras de beneficio para usted y para mí. Consumado es. Este es el mensaje de redención, el mensaje de salvación, la salvación que tú necesitas ha sido terminada, ha sido ya cumplida. Lo que te resta es aceptarlo y creerlo. No es difícil. Hay gente que piensa que es difícil encontrar la salvación, o que nadie sabe, nadie está seguro. No, eso no es verdad. La verdad es que Cristo murió por nosotros, entregó su vida y murió para nuestra redención. Y cuando Jesús también dice esas palabras, consumado es, podemos pensar, es como si Jesús le dijera a su Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es como si dijera, Padre, llévame a casa. Llévame a casa. Y estas las palabras, consumado es. En nosotros, en nuestras vidas, va a llegar el momento en que también vamos a morir. Vamos a morir, y qué bonito sería, ¿verdad?, que pudiéramos decir también esas palabras. Hemos terminado, como dijo Pablo, hemos terminado nuestra carrera, y que pudiéramos decir también, Señor, llévame a casa. Tú puedes hacerlo. Solamente
abre tu corazón a Cristo y recíbelo como tu Salvador personal. Y la salvación vendrá a tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra y gracias por esta historia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por, Señor Jesús, por morir y por dar tu vida por nosotros. Señor, oramos que si alguien en algún lugar escucha este mensaje, que sea de ayuda, de bendición, de enseñanza, y que alguien pueda encontrar luz en medio de sus tinieblas. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y saludos una vez más en el nombre de Jesús.